decía al finalizar el bloque anterior que para presentar a Carlos Delfrade yo quería hacer una especie de introducción. Carlos Delfrade es periodista rosarino, antes de ser diputado provincial del Frente Social y Popular. Tiene más de 50 libros escritos, pero la característica fundamental es su valentía para hacer periodismo, porque Carlos Delfrade ha confrontado y enfrentado al cartel de los monos, de la droga en Rosario, en forma abierta y con una valentía total, poniendo inclusive en riesgo su vida. De eso se trata. Y queríamos hablar con él, fundamentalmente. Nos conocemos desde mucho tiempo antes de la época de la muerte de Regino Mádez, cuando yo estaba en las varillas, algún contacto hicimos con Carlos sobre este tema que él siguió con mucha iniciativa, además con mucha preocupación. Pero lo llamamos para hablar por el tema de Vicentín y naturalmente vamos a conversar también sobre lo que acaba de ocurrir con la muerte de Fabián Gutiérrez. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Ricardo, un gustazo hablar con vos. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, ¿no? En serio. Y siempre por el mismo lugar. Eso es lo interesante. Siempre por el mismo lugar. Carlos, Vicentín, ¿quién es Vicentín? ¿Cómo es la historia? Vicentín en realidad es la síntesis del Gran Capital en la Argentina, que al principio comienza siendo familiar y después empieza a recibir ayudas desmedidas de parte del Estado, fundamentalmente durante las dictaduras, y siempre tiene la idea de hacer una especie de colonización permanente de ese Estado bobo y cómplice, y se ha convertido en la primera agroexportadora de la Argentina. Su último balance, el presentado por Vicentín, todavía falta el 2019, lo cual es una curiosidad judicial además. Lo cierto es que Vicentín planteó una facturación de 118.000 millones de pesos en el año 2018 a razón de 224.000 pesos por minuto, con una ganancia neta de 30.000 millones de pesos, lo que lo ubicó en la primera agroexportadora de la Argentina, dejando atrás nada menos que a grupos multinacionales tan importantes como Cargill o Dreyfus. Eso era 2018. Sin embargo, hoy, 2020, nos encontramos con un concurso preventivo de acreedores y una deuda que Vicentín dice que es de 1.350 millones de dólares, lo cual está siendo corroborado en este momento por el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista a través del doctor Fabián Lorenzini, en donde aparecen 2.638 acreedores, 1.895 de los cuales son productores pequeños de dos provincias fundamentales que son Santa Fe y Córdoba. Y por eso es tan interesante ver que además de esto hay 3 procesos penales que se están llevando adelante en Nueva York, en Asunción del Paraguay y en Buenos Aires, en donde comienza a parecer que en realidad Vicentín no tiene una deuda, sino que sus directivos, algunos de ellos, cometieron delitos flagrantes como son fuga de capitales, lavado de dinero, evasión impositiva, elusión impositiva y por supuesto estafa a la mayoría de los productores de estas dos provincias como son Santa Fe y Córdoba. Esto, que ya está demostrado en la justicia penal de estos 3 países, demuestran que Vicentín fue vaciada desde adentro y demás empieza a comprobarse a partir de lo que surge especialmente de la información de los bancos vinculados al Banco Mundial y que son hoy acreedores de Vicentín, que ha inventado empresas en los últimos 4 meses de actividad en el año 2019 para fugar capitales. Así que estamos en esa otra etapa del capitalismo que fue la timba financiera y que durante el último gobierno ha generado esto que es una estafa flagrante para con los productores y una gran angustia para 7.000 trabajadores en forma directa de Vicentín en la provincia de Santa Fe y que llegan casi en forma indirecta a 30.000 familias, porque si uno ve cómo en Renova, en su sitio por internet, se va a encontrar con que reciben 1.000 camiones al día. Así que el universo social de Vicentín es muy grande, por eso nos pareció bien que el gobierno nacional saliera a poner la cara por los productores y también por los trabajadores. Ahora la novedad se acaba de conocer hoy, que el juez de Reconquista convocó para el miércoles que viene, el miércoles 15 de julio, a una reunión urgente a representantes de la empresa Vicentín y a representantes del gobierno de la provincia de Santa Fe para ver cómo destraban fundamentalmente esta etapa, que a mi juicio es algo así como la fase 1 de Vicentín, que es profundizar la intervención
para lograr una investigación que nos deje claro quiénes fueron los corruptos del lado del Estado que generaron créditos irracionales del Banco Nación para Vicentín y quiénes fueron los corruptos desde adentro de la empresa que generaron este lavado y esta fuga de capitales, Ricardo. Ahora, Carlos, esto no es de ahora, esto viene de gobiernos anteriores, es decir, a partir de el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hasta acá, usufructuaron concretamente el Banco Nación, es decir, el Banco Nación parecía que era de ellos. Sí, es como que hubieran privatizado al Banco Nación. Hay una diferencia igualmente que es tan interesante marcarlo. Nosotros tuvimos la suerte, al integrar la Comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, de entrevistarnos con el Consejo Directivo de Vicentín y ellos nos entregaron su propia documentación en donde está la línea de tiempo de los créditos del Banco Nación. Y fíjate el detalle porque realmente es muy importante. Hasta el año 2003, Vicentín tenía una deuda con el Banco Nación por créditos otorgados por el Banco Nación de 30 millones de dólares. Del 2003 al 2005 se agregan 120 millones de dólares más, es decir, a razón de 10 millones de dólares por año durante el kirchnerismo. Y desde el 2015 al 2019, esa deuda, que ya era de 150 millones de dólares, salta a 300 millones de dólares, con lo cual allí prácticamente se cuadruplica la asistencia que le da el Banco Nación a Vicentín y ahora comienza a aparecer a través de estos procesos penales que el dinero se lo llevaron. La Procuraduría de Información Administrativa acaba de informar que entre octubre y diciembre del 2019, cuando ya Vicentín estaba prácticamente al borde de la cesación de pagos, llegó a fugar 790 millones de dólares a paraísos offshore, fundamentalmente a través de una empresa que había creado en Panamá en el año 2005, que se llama Nacadíes Oversea, y que después la terminó ubicando 2 días antes de la cesación de pagos, es decir, el 3 de diciembre del 2019, en la ciudad de Reconquista, ciudad cabecera del Departamento General Obligado, la vecina Avellaneda, donde había surgido Vicentín, y la terminó domiciliando nada menos que en el lugar donde está el frigorífico Friar, que es una de las tantas empresas que tiene la empresa. Por eso nos pareció una cuestión bastante grosera cuando lo descubrimos y lo informamos. Eso aparece incluso en el boletín oficial de la provincia de Santa Fe, lo cual marca, tal como lo dijo el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, que los propios estafadores surgen de la propia empresa. Digamos, cuál es tu opinión con respecto al procedimiento que tome el gobierno nacional para encarar precisamente la intervención de Vicentín? A mí me parece que tiene legitimidad por este universo social, Ricardo, que yo te digo, que hay 30.000 familias por detrás de Vicentín y especialmente por los productores que se habían quedado sin la soja y sin el dinero. Entonces, imprescindiblemente lo de la intervención es una medida adecuada para profundizar la investigación y después el debate abierto sobre lo que se va a hacer con Vicentín. Ayer nos enterábamos que la señora Angela Merkel en Alemania, a partir de la deuda que tiene la empresa con el Estado alemán, se hizo cargo de la mayoría accionaria, pero, a nuestro entender, con muy buen criterio, abre la jugada para que no sea totalmente estatal y pone allí dentro a trabajadores y gente que entiende en el negocio aeroespacial. Eso en Alemania. Acá nuestra idea también es una empresa pública por esa deuda que tiene Vicentín a partir del Banco Nación de 300 millones de dólares para que el Estado forme parte de esa conducción estratégica, para que no vuelva a ser bobo, ni cómplice, ni pague esa deuda, pero que sume a los productores, a las cooperativas y a los trabajadores. Podría ser algo nuevo para salir, insisto, de este círculo vicioso del Estado pagando la fiesta privada de unos pocos. Ahora, Carlos, yo pensaba lo siguiente, digo, y lo he charlado con algunos colegas, es decir, Vicentín exportaba alrededor de 4.300 millones de dólares por año y la deuda es de 1.350 millones. Es decir, no existe un nivel de liquidez como para poder llevar adelante el concurso, digamos, tirando la deuda financiera hacia adelante y poder de alguna manera reencauzar la empresa y darle la posibilidad de poder de nuevo volver a manejarse con cierto criterio de responsabilidad y de cumplimiento con los acreedores? Sí.
Esa cuestión lógica que vos analizás con absoluto criterio, Ricardo, sería lo que debió haber pasado. Pero lamentablemente hoy Vicentín se encuentra sin liquidez porque mandaron la plata afuera. Ese es el problema. Lo que comienza a surgir de las investigaciones que surgen, especialmente con algo que se aplicó en la justicia penal estadounidense, algo que se llama Discovery. El Discovery te permite hacer una especie de escaneo por todas las cuentas que tiene Vicentín alrededor del mundo y allí aparecen estas empresas offshore, empresas fantasmas que han creado en los últimos tiempos, especialmente en los últimos meses, para fugar dinero. Por eso Vicentín no tiene esa liquidez. Pero es más, es tanta la razón que te asiste en el comentario, que en 4 meses de normal desenvolvimiento de Vicentín, esa deuda se paga. Claro. Pero el problema es que no hay ninguna garantía, por lo menos con este directorio, Ricardo, que lo hagan. Así está el problema. Carlos, la cabeza, digamos, de el episodio, digamos, de evasión, o sea, el núcleo, ¿lo maneja Nardelli? Sí, Sergio Nardelli. Sergio Nardelli, que es el gerente que ustedes vieron entrevistarse con el presidente de la Nación, en donde él, con otro grupo, está manejando eso. Pero ese es el núcleo que en los últimos años, a nuestro entender, viró la política histórica de Vicentín, que siempre tuvo que ver con la producción, con el desarrollo industrial, con una inversión a largo tiempo, y viró lamentablemente a una matriz en donde se beneficiaban rápidamente con una especie de especulación financiera que además era algo así como el signo de los tiempos. Hay que tener en cuenta que en estos momentos en la Bolsa de Comercio de Rosario aparecen varias cerealeras que han estafado muchísimos productores justamente en ese último tiempo en donde esta cuestión de la bicicleta financiera se impuso lamentablemente como política de Estado en varios países de América Latina. Es decir, que no es solamente... Vicentín por eso no escapa de esto. Es decir, que no es solamente Vicentín, hay otros. Claro, hay otros. Incluso vos seguramente lo habrás tocado, seguramente en distintos programas, esa sigla que es BLD. Sí. Ahí te encontrás con una estafa muy grande también con los productores, pero también con esto, porque lo que se quedaban de los productores, que era cereal y dinero, iba a la especulación financiera. Y hoy se encontraron los productores sin el cereal, sin el dinero y con los directivos de BLD procesados por delitos penales. Digamos, ¿qué autoridad tiene desde el punto de vista jurídico y personal Lorenzini como para soportar presiones políticas? Yo creo que se le está acabando el tiempo, por eso convocó de urgente a esto que yo te di como noticia recién, que la semana que viene se va a reunir con el gobierno de la provincia de Santa Fe a través de la Inspección General de Personas Jurídicas y con Vicentín para ver si pueden adecuar este proceso, esta fase 1 que te hablo, en la cual se puede meter también el gobierno de la provincia para hacer lo que sería la intervención durante 60 días, es decir, para separar justamente la paja del trigo. Es decir, el plan Perotti tendría la posibilidad de reanudarse o por lo menos de instalarse nuevamente. Claro, hay una especulación sobre eso justamente por esto que acaba de hablar Lorenzini. Lorenzini abre esa perspectiva, lo hace desde el ámbito judicial, pero claramente es algo así como abrir un paréntesis de aire político para no quedar en una encerrona. Carlos, ¿qué opinión te merece lo que acaba de ocurrir en el sur? Me impactó muchísimo, como creo que le quedó a todo el país, muy fuerte fue, y me parece que necesariamente esas cuestiones hay que investigarla en profundidad, especialmente porque una vez más la cuestión política pone en serios aprietos a la credibilidad del Poder Judicial, y la cuestión del Poder Judicial en Argentina está directamente imbricado con la suerte política de los gobiernos, el actual, el anterior, el pasado, así que me parece cuanto antes esto se esclarezca mucho mejor. Enturbia aún más un panorama que desde lo social ya está muy complicado, Ricardo. Yo estoy siguiendo muy de cerca lo que está pasando con la urgencia laboral de muchísima gente en medio de la pandemia, y en forma paralela lo que nos estamos dando cuenta es que la pandemia todavía no ha llegado a su pico máximo, que va a ser seguramente entre el 15 de julio y el 15 de agosto. Así que la cosa viene muy complicada. Si a eso le sumás este asesinato tan teñido de cuestiones políticas, paremos un poco la pelota porque realmente no hacemos más que enloquecer la vida de las mayorías argentinas.
Carlos, te agradezco infinitamente el contacto, te agradezco toda la explicación que nos ha dado con respecto al tema Vicentín. La última, Vicentín, ¿se puede recuperar? Yo creo que sí, yo creo que sí. Igual que con el Estado, te diría la misma respuesta, sacándonos de encima a los corruptos, tanto de adentro del Estado como de adentro de lo privado, la cosa se resuelve, Ricardo. Eso yo creo que lo hemos aprendido en décadas del periodismo. Sacando Sí, a los que hacen mal, quedan los que hacen bien las cosas. Y ahí se va a recuperar todo, mucho más allá de Vicentín.